HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Fijemos la mirada a través de un caleidoscopio de memorias difractadas. Nos encontramos con una imagen que se expande en diferentes dimensiones, que se aleja del centro, pero a la vez depende de él para proyectarse. Los colores, los detalles y los elementos se abren, se ponen en diálogo con, en tensión con, siempre parten de ese entre. Es una mirada que nos orienta en una dirección contraria a la universal. No es hegemónica, sino que por el contrario nos propone una poética de relaciones. Toma distancia de lo continental y se abre a lo diverso y disperso, a la pluralidad que atraviesa las identidades individuales y colectivas. Este caleidoscopio es una mirada del Caribe, del Gran Caribe. En los espejos del caleidoscopio aparece la creolización, un proceso imparable y constante, una forma que mezcla materia del mundo, que conjuga y cambia las culturas y sugiere las distancias de la paralización del ser. La creolización establece conexión entre dos o varias zonas culturales convocadas en nuestro punto de encuentro. Estos prismas no aspiran a la unidad, evocan la diversidad como un fin en sí mismo. Sus proyecciones infinitas se oponen a la sistematización y la clasificación de la diversidad. Reconoce la particularidad que reside en cada uno de los sujetos y los pueblos. En el centro del caleidoscopio está una voz que ha sido parte y ha influenciado el pensamiento caribeño del finales del siglo XX. Los textos que ha escrito no se parecen a los de los intelectuales a los que estamos acostumbradas. Su pensamiento es inclasificable, desestabilizador e inesperado. Como este caleidoscopio, su lenguaje es plástico. Tiene una enorme capacidad de adaptación, transformación y creación. Y esta voz, este hombre, el inicio de este recorrido, nos propone que la creolización es encuentro, interferencia, choque, armonía y desarmonía a la vez. Este es el viaje por la vida de Édouard Glissant, el pensamiento de la creolización errante. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. En una de las imágenes que multiplica el caleidoscopio de Édouard Glissant y su creolización errante, nos encontramos con una académica que ha tenido su propio proceso de transformación, transhumancia intelectual, de recorrido y búsquedas, y ha dedicado varios años de su vida a estudiar la obra y pensamiento de Glissant. Angélica Montes Montoya nació por azar en Caracas, pero se hizo colombiana después de que se trasladara a Cartagena, en donde estuvo algunas décadas. Viajó a París a hacer sus estudios de posgrado en filosofía, y su trabajo comenzó a centrarse en el multiculturalismo político, la filosofía de la migración, la democracia, el tratamiento político de la cuestión afro, la creolización y el pensamiento creol. Recientemente escribió la biografía intelectual de Édouard Glissant para la colección de rostros de la filosofía iberoamericana y el Caribe de Herder.
Angélica se ha desplazado desde Francia a diferentes países y ciudades. Se ha movido entre el Caribe y los Andes y hoy nos acompaña y es la guía de viaje de Cartografías Editoriales. Angélica, gracias por estar acá para conversar sobre identidades individuales y colectivas y sobre el pensamiento de Édouard Glissant. Muchísimas gracias, Julia. Para mí es un placer poder acompañarlos en este espacio y hacer este viaje con ustedes en lo que para mí es una biografía intelectual de gran interés para todos. Bueno, Angélica, y cuéntanos cuál es el proyecto de viaje de hoy, a dónde nos vas a llevar y cuál será ese vehículo que usaremos para viajar. Yo creo que el mejor destino o vehículo para adentrarse en este viaje, en lo que es el pensamiento de Édouard Glissant y la creolización, es el manglar rojo, ¿no? Recorrer el manglar que constituye visual y metafóricamente el pensamiento de este autor caribeño. Angélica, ¿y ese manglar cómo es? ¿Cómo se ve que es el manglar rojo? ¿Existe siquiera ese manglar en Colombia? Sí, claro. El 70% de los manglares de Colombia se sitúan en Chocó, en toda la zona, la costa, Nariño y parte del Pacífico, otros lugares del Pacífico. El 27% restante en el Caribe. Y el manglar rojo particularmente se encuentra mucho en el Caribe, mucho en San Andrés, islas. Y es un espacio lleno de mucha vida. Aparentemente tranquilo, pero bajo sus raíces y las aguas turbias se encuentran cientos de hongos, decenas de especies de plantas acuáticas. Hay muchos microorganismos y muchos alimentos para peces, cangrejos, aves, y es un lugar de refugio para muchos animales. ¿Y por qué escogiste el manglar para que conozcamos la vida de Édouard Glissant? Porque el manglar es un lugar en el que, visto desde el exterior, cuando uno lo observa de lejos, uno cree percibir individualidades, arbustos individuales. Sin embargo, estamos lejos de, en realidad, conocer lo que es un manglar al visualizarlo de lejos, porque el manglar es un entramado inextricable de raíces, de arbustos, en el cual uno no sabe cuál es el árbol de al lado, cuál es el árbol de más lejos, en el sentido en que todo está imbricado y perfectamente articulado en medio de lo que parecería un caos de raíces. En la reunión que tuvimos previa a este programa, tú nos contabas que esa unión, esa diversidad de especies se parecía a un concepto de Glissant, que es la creolización. Cuéntanos de qué se trata la creolización y cómo vamos a empezar este viaje por el manglar. Bueno, la creolización, más que referirse a una identidad específica, está hablando más bien de un acontecimiento, de un fenómeno que tiene lugar en el mundo. Inicialmente es un concepto que se construye, es construido por el autor Édouard Glissant en el Caribe, pues él nace en esas Antillas francesas, que es Martinica y Guadalupe, las dos Antillas del Caribe, pero él nace en Martinica y obviamente hacia los años 1928 estamos en un contexto aún marcado por el colonialismo, por la historia y la memoria de la esclavitud. El concepto nace ahí, sin embargo, con el paso de los años, Glissant lo va a extender a través de su poesía y su literatura y lo va a convertir en algo que podríamos llamar una geoespacialidad y una geofilosofía. ¿Qué quiero decir con ello? Que la creolización habla de la idea de que la identidad o las identidades tienen lugar en un todo mundo, en un caos mundo, en medio de una relación y en medio de una opacidad.
Vamos por un manglar rojo en el Caribe. Vamos acompañadas con Angélica Montes, vamos también con el pensamiento de Édouard Glissant. Y Angélica, para comenzar este viaje, quiero preguntarte, ¿quiénes se nos van a unir en este recorrido? Bueno, yo creo que como personajes metafóricos, porque los oyentes deben de pronto comprender que el pensamiento de Glissant es un pensamiento de metáforas. Entonces el manglar nos permite jugar con esas metáforas. Vamos a ir viendo aves migratorias, vamos a ir también observando como parte de ese manglar los cangrejos del manglar, vamos a observar el pez sapo y por supuesto las raíces propias del manglar. Entonces empecemos a caracterizar estos animales y esta diversidad biológica que nos propones, que a su vez es una metáfora. Las aves migratorias, ¿cómo son? ¿Qué nos dicen? Decía hace unos minutos que la idea de la creolización como concepto para entenderse requiere que se comprendan otros conceptos, ¿no? La creolización es el ecosistema del manglar y dentro de ese ecosistema hay unos microorganismos. Yo los mencioné hace unos minutos. Por ejemplo, las aves migratorias serían el todo mundo. Es un concepto metafórico en el cual él supone que el mundo es un espacio abierto, múltiple, en constante expansión. Y él afirma en varios de sus escritos, Glissant dice que en ese mundo abierto no hay puntos blancos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el territorio, las lenguas, los espacios culturales están imbricados y relacionados. ¿Y por qué hablo de aves migratorias? Porque las aves migratorias, como el todo mundo, llegan al manglar, ¿no? Desde lugares remotos, trayendo consigo semillas, polen, sonidos de otros territorios y que entran en conexión en ese espacio. La creolización, como todo mundo, es ese universo de posibilidades de relacionamientos a los cuales no podemos escaparnos. Y había otro concepto que nos mencionaste hace un momento que se parecía a ese en su nombre, que es el caos mundo. ¿De qué se trata? Claro, a menudo los lectores creen que el todo mundo y el caos mundo es lo mismo, pero si observamos bien el pensamiento metafórico de este poeta filósofo, mientras que el todo mundo es el mundo abierto en el que tienen lugar relaciones complejas, el caos mundo habla justamente del mundo tal y como es. El mundo, nuestro mundo, es un mundo de choques, es un mundo de desacuerdos, es un mundo de complejidades a las cuales muy probablemente no vamos a poder resolver. Ese es el caos al que hace referencia Édouard Glissant, la creolización habitada por un todo mundo abierto dentro del cual existe un caos mundo. Y en el caso del manglar, yo creo que el mejor ejemplo del caos mundo son las raíces rojas del manglar, ¿no? Porque es un entramado rizomático, no jerárquico, horizontal, impredecible, enredado. Parece caótico, pero en realidad no lo es. ¿En qué sentido? En que es un orden. Ese manglar parece un enredo, como decimos en la costa, un saco de anzuelos, ¿no? Enredados. Sin embargo, ahí hay un orden porque es ese espacio intrincado el que permite generar el refugio para que el resto del ecosistema pueda realmente convertirse en un alimento para aves, cangrejos y otras especies que pasan por el manglar. Entonces nos encontramos con unas aves migratorias que llegan a este ecosistema, que llegan al manglar. Tenemos unas raíces del manglar, pero nos faltan las criaturas que habitan adentro de ese manglar. Y ahí aparecería entonces el cangrejo violinista, que yo lo asemejo para el caso del pensamiento de Glissant de la categoría de relación. ¿Qué es la relación en Glissant?
son interconexiones dinámicas, diversas y de resistencia. Son imaginarios, ¿no?, culturales. ¿Y por qué pienso en el cangrejo violinista? Porque este cangrejo se mueve en múltiples direcciones y va tejiendo redes de interdependencia, encarna la conexión dinámica que vincula esos elementos del ecosistema. Las aves llegan, vienen de otro lugar, las raíces están ahí y permiten la conexión. Y el cangrejo, gracias a esas raíces, puede hacer ese zigzag y generar esas conexiones entre unos y otros animales, porque él come microorganismos, pero él mismo es objeto de la convoitise, se dice en francés, es decir, del deseo de ser comido por otros, ¿no? Entonces, alimenta y es también parte del proceso. Y también nos proponías que en ese manglar estaba un pez sobre el que yo nunca había escuchado, que es el sapo pez. ¿Cómo es ese sapo pez y cómo se relaciona con los conceptos de la creolización de Glissant? Claro, entonces vamos por parte. La creolización tiene lugar como acontecimiento en un todo mundo que está habitado por un caos mundo, dentro del cual se relacionan, ¿no?, múltiples culturas, imaginarios, pero también existe algo que es la opacidad, ¿no? ¿Y qué es la opacidad? La opacidad es el derecho a no ser completamente transparente y comprensible. En un contexto contemporáneo donde todo el mundo quiere que de forma clara uno se defina, uno se autoasigne o uno sea asignado a una identidad, la opacidad es un llamado al derecho a no ser completamente ni definido ni claro en términos de identidad. ¿Y por qué el pez sapo? Porque el pez sapo es un pez muy curioso, él se camufla en las aguas turbias, se desplaza sin ser fácilmente detectado y nos recuerda que no todo debe ser visible para ser legítimo o valioso, que la opacidad es un derecho de proteger la integridad y el misterio mismo de los seres humanos. Vamos de viaje con el pensamiento de Édouard Glissant y vamos de recorrido en un manglar rojo en el Caribe, con diferentes especies que habitan en él, también con aves migratorias que llegan a alimentar ese pensamiento. Angélica, quisiera que hablemos de la vida de Glissant, de cuáles fueron esos momentos clave o ese proceso intelectual que le permitió llegar a este concepto de creolización. Bueno, hablar de la vida de Glissant implicaría mucho tiempo, pero voy a centrarme básicamente en dos puntos de su vida. Sin duda, él nace en el 28, muere en 2011, y hay dos momentos cruciales. Su encuentro en los 50 con los intelectuales de la negritud en París, donde va a estudiar filosofía. Ahí se encuentra con Césaire, Senghor y otros intelectuales de la época, incluidos americanos. Y ahí él descubre que las identidades son archipiélagos y no continentes. Va a escribir mucha poesía, mucha literatura. Muchos lo consideran incluso hoy como un poeta y literato y no como un filósofo, aunque se formó en filosofía. Pero digamos los momentos, además de esos años 50, es cuando gana el premio Renaudot en el 58, que lo catapulta en la lista intelectual de la época para Francia, y luego llega esa época del 80 al 90 donde escribe Poétique de la Relation, Traité de tu Monde, y ahí va a ser un momento importante porque desarrolla toda la idea de el concepto de relación, el concepto de las identidades abiertas, y empieza a pensar que relacionar no es asimilar
es coexistir en la diferencia y no anular la individualidad. Leyendo esta biografía de Glissant, encontramos que el pensamiento de él no era absolutamente estructurado, como el de otros filósofos, sobre los que encontramos un libro que desarrolla todo lo que él consideraba conceptual y consideraba oportuno sobre la creolización y sus demás conceptos. Entonces, ¿cómo se fue recogiendo el pensamiento a través de su poesía, su literatura? Porque esto lo podemos considerar filosofía. Bueno, lo que ocurre es que siendo Édouard Glissant un poeta filósofo o un filósofo poeta, sus escritos son en clave justamente de literatura y poesía. Él no busca convertirse en el Kant del siglo XX. Estudió filosofía, pero también hay que entender que él también desarrolló muchas entrevistas y reflexiones a través de su poesía y literatura en clave de poscolonialidad. Era cuestionador de esa modernidad que universalizó la idea del humano y generó una brecha entre sujetos a partir de las teorías raciales. Va a seguir escribiendo, va a seguir haciendo literatura, pero van a ser de alguna manera sus herederos, sus hijos espirituales, como Chamoiseau, que van a comenzar en francés hay una frase que dice décortiquer, es decir, que van a comenzar a hilar ese pensamiento que parece disperso y lo van a poner en clave de una comprensión filosófica. Quisiéramos seguir inmersas en este manglar, conociéndolo, conociendo a las criaturas que habitan en él, que llegan a él, pero va llegando el final de este recorrido. Angélica, ¿por qué es oportuno entender el pensamiento de Glissant y leerlo hoy? Es necesario porque en medio de esta radicalización de las ideas de las identidades y la politización de la identidad, Édouard Glissant nos vuelve a posicionar en lo que yo llamo un cosmopolitismo creol, que es una apuesta filosófica que nutre la idea de que el reconocimiento debe implicar la comprensión de que las identidades que se atan al pasado y que pretenden buscar fuentes únicas en la historia están condenadas a morir en el sentido en que se cierran, ¿no? Deben ser como el manglar, hospitalarias, abiertas, tendidas a lo inextricable, a lo imprevisible. Y en ese sentido creo que ese concepto que posteriormente yo desarrollo de cosmopolitismo creol habla mucho al mundo de hoy y a la política de hoy. ¿Qué significa el cosmopolitismo creol? La idea es entender que más allá del territorio del Caribe, la creolización acontece a pesar de nosotros mismos. Es decir, lo que se entrecruza son imaginarios. Los viajes, la transhumancia del humano hace que, a pesar de nosotros, a pesar de los estados, estamos en permanente conexión, mutación, imbricación, y que es muy difícil hoy exigirnos a todos que nos atemos a una raíz de una idea pretendidamente única de nuestra identidad cultural. Es realmente la mejor manera de pensar esa creolización de Glissant, pero también de una manera metafórica la política hoy, es toda esta música que has puesto, es toda esta música creol, es esa música que está en inglés, en español, en francés, y que a pesar de las lenguas, a pesar de los espacios desde donde se producen, nos interpelan a todos porque todos estamos conectados a pesar de nosotros mismos. Hoy, en Cartografías Editoriales, viajamos por el pensamiento de Édouard Glissant
entendimos su propuesta, entendimos lo que es la creolización y también conversamos con la filósofa Angélica Montes. Angélica, muchas gracias por estar hoy en Cartografías Editoriales. Gracias a ti, gracias a Siglo, y espero tener el placer de seguir conversando contigo y con quienes lean el libro. Claro que sí, Angélica, y nosotras también estamos muy felices de seguir cuestionando y poniendo en tensión todas estas ideas que tenemos alrededor de la construcción de nuestra identidad, de cómo entendemos a las demás personas. Y este libro de Angélica Montes, publicado por Herder, se encuentra disponible en librerías de Colombia, en Separata y en libreriasiglo.com. Y este diálogo continúa en los canales digitales de Siglo. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @SomosSiglo. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.